Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para enteraros de todos los salseos y entresijos del mundo del espectáculo turco. Hoy, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado rondando las redes sociales como la pólvora, generando un torbellino de comentarios, especulaciones y, por qué no decirlo, algo de drama. Kerem Bürsin enamorado, ¿pero de quién? Y lo que es aún más intrigante, lo que realmente ha encendido la mecha de esta bomba de rumores. ¿Quién es esa bella amiga de Hande Erçel que ha sido vista últimamente con él? Preparaos porque vamos a desentrañar este misterio juntos, con lupa, paciencia y sobre todo muchísimo chisme. Antes de que empecemos a desmenuzar este cotilleo jugoso, de remover la tierra para ver qué sale a la luz, como siempre, os recuerdo que si os gusta estar al día con las últimas noticias de vuestros ídolos turcos, si queréis saberlo todo sobre sus vidas, sus romances pasados, presentes y futuros, quién sabe, sus proyectos profesionales y sus idas y venidas, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ni un solo vídeo y estaréis siempre al tanto de todo. Seréis los primeros en enteraros de cualquier novedad, de cualquier romance que se cuece, de cualquier proyecto que esté a punto de explotar. Venga, dadle al botoncito de suscribirse que no cuesta nada y me hace muy feliz. Además es la mejor manera de decirme que os gusta el contenido y que queréis más. Ahora sí, vamos al lío. A lo que nos interesa de verdad. Como sabéis, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja dorada de Turquía, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, causó un revuelo enorme. Éramos muchos los que suspirábamos por su amor, los que creíamos en su relación, los que nos inspirábamos en su complicidad, y nos descorazonó verlos tomar caminos separados. Fue como si se rompiera un pedacito de ese ideal romántico que tantas veces vemos en las telenovelas, pero esta vez era real. Desde entonces ambos han sido objeto de un escrutinio constante por parte de los medios y de los fans, ansiosos por saber si han encontrado de nuevo el amor, si han podido sanar sus corazones y si están listos para abrirse a nuevas experiencias. Y claro, cada vez que se les ve cerca de alguien, cada vez que una fotografía los sitúa en la misma habitación con una persona atractiva, las alarmas de romance se disparan. Es inevitable. El mundo quiere saber quién será la próxima pareja de Kerem, quién será la próxima persona en conquistar el corazón de Hande. En las últimas semanas, los rumores sobre un posible nuevo romance de Kerem Bürsin han ido en aumento, creciendo como una bola de nieve en la cima de una montaña. Y todo apunta a una persona en particular, una amiga cercana de Hande Erçel. Sí, lo habéis oído bien. Una amiga de Hande. Esto sí que es un giro inesperado. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? ¿Se trata de una simple amistad que ha evolucionado, de una coincidencia, de un malentendido o de algo más profundo y significativo? Vamos a analizarlo. Vamos a diseccionarlo como si fuera una trama de una telenovela. Para empezar, es importante recalcar que de momento, no hay confirmación oficial de que Kerem y esta misteriosa amiga estén saliendo. Subrayemos esto. Todo son especulaciones basadas en fotos y vídeos que han circulado en redes sociales, donde se les ha visto juntos en diferentes eventos y situaciones. Pero como bien sabéis, una imagen vale más que 1000 palabras, y algunas de esas imágenes han despertado, cuanto menos, nuestra curiosidad. Han encendido la chispa de la especulación y han alimentado la hoguera de los rumores. Una mirada cómplice, una sonrisa compartida, un roce casual, todo se convierte en evidencia. Ahora, ¿quién es esta bella amiga de Hande Erçel? ¿Quién es la mujer que ha logrado captar la atención de Kerem Bürsin? Su nombre es... Redoble de tambores, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Ayşe, cambiado el nombre para proteger la identidad de la persona real, no queremos problemas legales. Ayşe es una diseñadora de interiores turca con una gran proyección, una joven talentosa que está escalando posiciones en el mundo del diseño. Es conocida por su estilo elegante y sofisticado, por su buen gusto y por su capacidad para transformar espacios en ambientes únicos y acogedores. Ha trabajado en varios proyectos de renombre en Estambul, decorando casas, oficinas y locales comerciales para clientes exigentes y con paladares refinados. Además es una persona muy discreta y reservada, una mujer que prefiere mantener un perfil bajo y que no suele aparecer mucho en los medios. No es una celebridad, no busca la fama, y eso la hace aún más interesante y enigmática. Lo que sí sabemos es que Ayşe y Hande son amigas desde hace bastante tiempo.
Se conocen desde hace años y han compartido momentos importantes en sus vidas. Han sido vistas juntas en varias ocasiones, compartiendo momentos de ocio, disfrutando de cenas, salidas de compras y viajes a lugares exóticos. Se apoyan mutuamente en sus carreras, celebran sus éxitos y se consuelan en los momentos difíciles. De hecho, se dice que Ande confía mucho en el criterio de Aisee y que suelen pedir consejos la una a la otra. Su amistad es sólida y genuina, basada en la confianza y el respeto mutuo. Entonces, ¿cómo encaja Kerem Bürsin en todo esto? ¿Cómo se ha producido esta conexión inesperada? Pues bien, al parecer, Kerem y Aisee se conocieron a través de Ande. Durante su relación, Ande les presentó y, desde entonces, mantuvieron una relación cordial y amistosa. Aunque evidentemente después de la ruptura, la relación entre Kerem y Ande, entendemos, se enfrió, parece que Kerem ha mantenido el contacto con Aisee. Y según las últimas informaciones, su relación ha evolucionado de una simple amistad a algo más. ¿Qué ha pasado entre ellos? ¿Qué ha provocado este cambio? ¿Fue un encuentro fortuito, una conversación reveladora, una conexión instantánea? Las respuestas, como siempre, están envueltas en el misterio. Las pruebas, como os decía, son circunstanciales, pero ahí están, esparcidas por las redes sociales como migajas de pan. Se les ha visto cenando juntos en restaurantes románticos, a la luz de las velas, compartiendo miradas intensas y conversaciones animadas. Se les ha visto paseando por las calles de Estambul, cogidos de la mano, disfrutando de la compañía mutua. E incluso asistiendo a un concierto en compañía, cantando y bailando al ritmo de la música. En algunas de estas fotos, se les ve muy sonrientes y relajados, lo que ha alimentado aún más los rumores de romance. Su lenguaje corporal, sus gestos, sus expresiones, todo apunta a que hay algo más que una simple amistad. Pero ojo, que aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí es donde el drama alcanza su punto álgido. Algunos fans han señalado que la amistad entre Ande y Aisee podría haberse visto afectada por este supuesto romance. Hay quienes creen que Ande no está muy contenta con la situación y que se siente traicionada por su amiga. Un golpe bajo. Una puñalada por la espalda. Otros, en cambio, opinan que Ande es una persona madura y que entiende que Kerem y Aisee tienen derecho a rehacer sus vidas, a encontrar la felicidad donde la encuentren, incluso si eso significa romper algunas reglas no escritas. La verdad es que no sabemos qué hay de cierto en todo esto. Solo Ande, Kerem y Aisee saben realmente lo que está pasando entre ellos. Solo ellos conocen la verdad detrás de las fotos, de los rumores, de las especulaciones. Pero lo que sí podemos decir es que esta situación ha generado un gran debate en las redes sociales y que los fans están divididos entre los que apoyan a Kerem y Aisee, deseándoles lo mejor y celebrando su posible romance, y los que siguen esperando una reconciliación entre Kerem y Ande, aferrándose a la esperanza de que su amor renazca de las cenizas. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde me gustaría saber vuestra opinión. Quiero conocer vuestros pensamientos, vuestras teorías, vuestras predicciones. ¿Creéis que Kerem Bürsin y Aisee están saliendo? ¿Os parece bien que Kerem esté saliendo con una amiga de Ande? ¿Creéis que Ande se siente traicionada? ¿O pensáis que es capaz de entender la situación y seguir adelante? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras teorías y opiniones, y siempre aprendo mucho de vosotros. Sois mi fuente de información más fiable. Pero antes de que os lancéis a escribir vuestros comentarios, quiero recordaros una cosa importante. Independientemente de lo que esté pasando entre Kerem, Ande y Aisee, es fundamental que respetemos su privacidad y que evitemos hacer juicios precipitados. Recordemos que son personas, no personajes de una telenovela. Al fin y al cabo son personas como nosotros, con sentimientos y emociones, y merecen ser tratados con respeto. No sabemos lo que están pasando, no conocemos sus motivaciones, y no tenemos derecho a juzgarlos. Además, recordemos que lo que vemos en las redes sociales no siempre refleja la realidad. Las redes sociales son un espejismo. Es fácil dejarse llevar por las apariencias y sacar conclusiones erróneas. Por eso es importante ser cautelosos y no creer todo lo que leemos o vemos. La verdad puede ser mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. En resumen, mis chismosos seriales, la situación actual es la siguiente: hay rumores de que Kerem Bürsin está saliendo con una amiga de Ande Erçel llamada Aisee. No hay confirmación oficial de este romance,
pero las fotos y vídeos que han circulado en redes sociales han alimentado las especulaciones. La posible relación entre Kerem y Ayse ha generado un debate en las redes sociales y ha dividido a los fans. Y por último, es importante respetar la privacidad de Kerem, Hande y Ayse y evitar hacer juicios precipitados. Recordemos que todos merecen ser tratados con respeto y comprensión. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado desentrañando este misterio conmigo. Como siempre, me lo he pasado genial compartiendo este chisme con vosotros. Sois los mejores. Muchísimas gracias por estar ahí un día más, por vuestro apoyo incondicional y por vuestros comentarios tan interesantes. Sin vosotros, este canal no sería posible. Sois el alma de este canal. Ahora sí, antes de despedirme, os animo a que dejéis vuestros comentarios abajo sobre lo que hemos estado hablando. ¿Creéis que Kerem está enamorado? ¿Qué pensáis de esta posible nueva relación? Quiero saber vuestra opinión. Vuestros comentarios son el combustible que alimenta mi pasión por el chisme. Y por supuesto, no os olvidéis de darle like al vídeo si os ha gustado, de compartirlo con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de este cotilleo jugoso y, lo más importante, de suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Venga, animaros y dadle al botoncito. Os espero en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Seguid chismoseando pero con respeto.